Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. El día de hoy les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los filósofos y sus vidas, para una historia psicológica de la filosofía. Y hoy estamos hablando de la vida de Hegel. Esta es la tercera parte y espero que les guste. La caracterización de la locura por Hegel se parecía bastante a la que hacía de la adolescencia, es decir, la autodivisión del alma y el encarcelamiento del alma en una particularidad aislada. No parece descaminado decir que, desde esta perspectiva, su propio sistema era una prueba particular de cordura, pues establecía una apreciación consciente de la interdependencia jerárquica de las cosas en absoluta oposición a la del yo demente, que, absorto en una única fase del sentimiento, es incapaz de subordinarse al sistema individual del mundo que un sujeto consciente es. La persona demente, decía, ya no se sabe a sí mismo como un sujeto conforme consigo mismo, interiormente indiviso, sino como sujeto escindido en dos personalidades diferentes. Es incapaz de resolver la contradicción entre su conciencia de que es una persona particular viviendo entre otras, todas las cuales comparten su experiencia interior de un yo inmediato y una idea particular, aislada, separada de todo el mundo real. La locura propiamente dicha, decía Hegel, normalmente resulta de la insatisfacción con el mundo real que lleva a una persona a recluirse en su propia subjetividad. La pasión de la vanidad y el orgullo es la causa principal del autoencarcelamiento. Uno de los efectos puede ser el disgusto por la vida, posiblemente una taciturna melancolía que se desarrolla en una incontrolable inclinación al suicidio. Cito particularmente estas palabras porque se aplican a la hermana de Hegel. Trágicamente, tras muchos años de soledad esencial, se vio atacada por la demencia. Ella y Hegel tenían mucho en común. No solo se le parecía físicamente, sino que como él desarrolló la costumbre de hacer extractos de los libros, también escribía sermones y componía versos, algunos de los cuales se dice que son conmovedores. Hasta la época de su enfermedad nerviosa, había trabajado como institutriz. Aunque Hegel le ofreció alojamiento en su casa, ella se fue a vivir con un pariente, un empleado de correos, y luego, después de muchos años, con el hermano del pariente, un pastor de la iglesia. Su condición ha sido descrita como una especie de melancolía hipocondriaca, con ocasionales arranques de histeria, intensificados a veces hasta la demencia. Le temía particularmente a una vejez solitaria dependiente. Al parecer, había sido su propio rechazo de un pretendiente lo que le había ocasionado un estado mental que con el tiempo la había llevado a un ataque agudo de nerviosismo y extraña conducta. Sus manifiestos y violentos celos hacia la esposa de Hegel se hicieron evidentes. Hay una nota sin fecha en que su guardián responde enojado a sus reproches y le recuerda que cuando se la habían llevado enferma años atrás, se había pasado todo el día tumbada en el diván, lamentándose y gimiendo, presa de profundo odio a su cuñada y profunda insatisfacción con su hermano, así como con todos los demás que se habían convertido en objeto de su ira. La crisis nerviosa de la hermana de Hegel, relacionada como está con sus celos por la mujer de este, constituyó un irónico comentario a su afirmación filosófica de que hermano y hermana se encuentran como tales idealmente relacionados entre sí, en razón de que no se desean uno al otro, y ni se han dado ni han recibido independencia el uno del otro, sino que se encuentran entre sí en un equilibrio estable de libertad y buena voluntad. Pensando tal vez en los problemas de su hermana o en la inferioridad que asignaba a las mujeres en general, Hegel había matizado y escrito que, aunque la hermana presagia la naturaleza de la vida ética, no se hace consciente de ella y no la realiza efectivamente. Con el paso del tiempo, la situación de la hermana de Hegel fue deteriorándose. Poco antes de enterarse de la muerte de Hegel, llegó al convencimiento de que todos los médicos habían vuelto contra ella sus imanes y aparatos eléctricos y trataba de vestirse de modo que quedara protegida de estos asaltos. Varias veces intentó suicidarse. La noticia de la muerte de su hermano le dejó aparentemente indiferente, pero algunas horas más tarde
rompió en un agudo llanto. Durante unas semanas conservó la razón y estuvo exteriormente tranquila, pero luego salió a dar un paseo y se ahogó. El carácter de Hegel, como su filosofía, era complejo. Nunca dejó de ser el hombre ordenado que anotaba todos sus gastos domésticos e intentaba prever los más mínimos detalles. Escribía relativamente pocas cartas, se ha dicho debido a su esmero corrector. Sin embargo, en sus relaciones humanas no era pedante. Por el contrario, era un huésped natural, abierto y muy bienvenido que sabía cómo hablarle a cada persona según sus intereses. Incluso a una mujer sobre sus joyas anotaba todos los nuevos adornos que se pusiera una mujer conocida. Era un anfitrión natural y atento. Muchas personas, por supuesto, le solicitaban favores. Algunos parecían creer que las demandas que le hacían se justificaban por el interés que tenían en su filosofía. Pero él respondía con buen humor y hacía lo que podía por ayudar. Esa era una de las facetas de Hegel, pero también era resuelto, obstinado y severo. Tanto en su vida como en la filosofía, una cálida relación es aquella que probablemente ha pasado de bondad externa a través del enfado o la contradicción a intimidad. No tenía compasión por aquellos que simplemente le contradecían. El filósofo de la contradicción no podía soportar ninguna contradicción. Tampoco podía normalmente soportar la compañía de quienes le habían contradicho. Su ira era tremenda, sus reprimendas formidables y su odio, cuando lo encontraba justificado, podía alcanzar notables proporciones. Más aún, su crítica era proclive al desprecio y a la invectiva. La manera de hablar de Hegel constituía ya un indicio de que en su naturaleza había algo difícil y complicado. En pocas palabras, su laringe era poco adecuada para hablar. Esto se hizo evidente durante sus estudios de teología. Antes de ser llamado a la cátedra de la Universidad de Berlín, el ministro del Interior del gobierno prusiano, al parecer responsable del nombramiento, preguntó ansiosamente si su estilo como conferenciante seguía siendo oscuro, desordenado, nervioso y confuso. Un intento contemporáneo de explicar las dificultades oratorias de Hegel decía que él debía en cierto sentido pensar en nombres, es decir, que cuando consideraba un tema, las relaciones se le aparecían como si fuesen figuras empeñadas en una actividad mutua, la cual luego tenía que traducir en palabras. Aunque Hegel gesticulaba bastante, sus gesticulaciones y sus cambios de voz no parecían armonizar con lo que estaba diciendo. Parecía que estuviese tratando de expresar demasiadas cosas al mismo tiempo, y este esfuerzo fue creciendo a medida que fue envejeciendo y su pensamiento haciéndose más complejo. En los últimos años de su vida, incluso el borrador de una carta adquiría una apariencia compleja, llena de tachones, fragmentada, con anotaciones al margen. Heine se lamentaba. Para ser honesto, rara vez conseguía entenderle, y solo tras reflexión posterior llegaba a la comprensión de sus palabras. Creo que en realidad no quería que se le entendiera. De ahí su estilo tan lleno de oraciones subordinadas. Además, la conversación de Hegel era siempre una especie de monólogo, pronunciado a rachas en una voz monótona. El barroquismo de sus expresiones a menudo me asustaba, y recuerdo muchas de ellas. La descripción más penetrante y elocuente del estilo oratorio de Hegel nos la da su discípulo H.G. Otto. Lamento no poder citar sino una parte de ella. Dice Otto: exhausto, moroso, se sentaba allí como si se desplomase, con su cabeza inclinada, y mientras hablaba no dejaba de pasar páginas y rebuscar enormes cuadernos de notas de tamaño folio, adelante y atrás, arriba y abajo. Su constante carraspeo y sus toses perturbaban la más mínima fluidez del discurso. Cada palabra, cada sílaba se desprendían de mala gana, para luego recibir un énfasis asombrosamente exagerado en el metálico sonido de su abierto dialecto suavo, como si cada una fuese lo más importante, lenta y deliberadamente empleando relacionantes aparentemente insignificantes. Algún pensamiento pleno se había limitado a sí mismo hasta el punto de la unilateralidad. Se había escindido en distinciones e involucrado en contradicciones cuya victoriosa solución hallaba finalmente fuerzas para llevar a la reunificación de los elementos más recalcitrantes. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los filósofos y sus vidas.
Para una historia psicológica de la filosofía, estamos leyendo la vida de Hegel. Esta fue la tercera parte. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la cuarta parte de la lectura de la historia de Hegel.